Esto es una actividad más de las que tenemos programadas dentro de lo que es un poco el programa de formación continua de Vidas y abierto también al público. Y hoy concretamente es un taller práctico aplicado, que además en este caso Franco lo lleva desarrollando hace bastante tiempo, un poco con la imagen de lo que sería el diseño, ¿no? De cómo gestionar los recursos en los pueblos. Entonces, es muy interesante, queremos que lo podáis aplicar, que es un poco el objetivo. Os paso aquí al chat. A ver, no se puede enviar porque está en uso. Vale, perdón, tengo que volver. Os mando ahora para que Vale, hagáis. voy explicando mientras Eso entonces, si es, te venga, parece. sí. Venga, dale, Bueno, dale. pues es una herramienta que está diseñada para que puedan tomar decisiones los técnicos o bien para que después se someta a consideración en un proceso participativo con el vecindario. Es una herramienta que diseñamos hace ya 6 o 7 años y que este año hemos tenido la ocasión de validar ampliamente haciendo un montón de menús Mater con el Ministerio de Transición Ecológica en Extremadura. Tiene dos partes, menú uno, menú 2. Hoy la previsión es tener 1 hora y media hasta las 7 en que vamos a ver el menú uno y no solamente se trata de que os lo explique, sino hemos enfocado este taller para que ya disponéis del menú en el chat, os lo descarguéis y empecéis a cumplimentarlo. No hay mejor manera de ver tanto el valor de la herramienta como sobre todo la posibilidad de trasladarlo a vuestros foros de ámbito local que el llevar a cabo las primeras pruebas y los primeros números. Se trata de cuantificar. Algunos de los que estáis en sala ya he tenido ocasión de compartirlo, pues con Mari Carmen o con Jonay no hace mucho, y con Nico también. Y el resto, pues bienvenidos. La siguiente sesión que habíamos planteado para la parte 2 del menú Mater, para no hacerlo demasiado largo, será el 20, lo teníamos por ahí apuntado, Sí, 27, bueno, 27 de junio hemos puesto. Si el hay. jueves 27 de junio a la misma hora, de 5:30 a 9, tanto para A 7. refrescar lo que A hayáis 7. hecho durante este tiempo, las dudas que tengáis, como para entrar a la fase 2 del menú Mater. La fase uno del menú Mater se refiere a cómo le vamos a ofrecer a la ciudadanía o cómo vamos a negociar con nuestros convecinos el modo en el que ellos van a tener que gestionar su cubito de orgánica, que como sabéis obligatoriamente tenemos que separar en las entidades locales. Voy a abrir la ficha para enseñaros cómo se va a tener que rellenar y vais a aprovechar para rellenar la primera de las páginas. A ver, espera, está entrando en este momento Nati. Espera, Nico quiere preguntar algo. Sí, no, Nico. era, Sí, era un comentario nada más, que dentro de media hora por ahí se me va a acabar la batería. Estoy idiota, me he dejado en el ayuntamiento el cargador y desapareceré de repente cuando se me acabe la batería. No será que como ya lo he visto antes me desintereso y me largo, porque lo Vale, vale. sepáis. No te ¿Vale? preocupes. bueno, pues aquí tenéis en pantalla la primera de las imágenes del documento que tenéis en el chat y que os podéis descargar en Doc. Es sencillo. Em, Ponéis el nombre, la localidad o la mancomunidad donde vais a hacer el ejercicio, la población que tenéis en habitantes, en personas, y después el número de hogares. La unidad básica, tanto de tasas y fiscal para las entidades locales, por ejemplo, a través del impuesto de bienes inmuebles, suelen ser los hogares, como no tenéis por qué tenerlo delante, y es más una cuestión cualitativa que exactamente la cantidad de hogares, pues la recomendación es que lo dividáis entre 1,8 si se trata de un municipio donde está envejecido. Según el Instituto Nacional de Estadística, la media de los municipios en España se sitúan entre 1,8 y 2,3. Nos vamos a quedar, perdón, y 3,3, vamos a quedarnos entre 1,8 y 2,8. 1,8 si es un pueblo muy envejecido, con pocos niños o sin cole o prácticamente cerradas, y 2,8 en el caso de que sea un municipio muy dinámico. Cuando tengáis esta primera información y con los que la tengáis, ya hacemos después y vamos siguiendo con el resto de los contenidos del menú Mater 1. Tenéis que rellenar, por lo tanto, el número de hogares, que es el resultado de dividir la población por el porcentaje el número de personas que viven en cada hogar. Insisto en que el número de hogares es un dato estadístico que todos los municipios tenéis porque es la base de los impuestos que el municipio, las tasas que el municipio cobra a, a sus vecinos. Franco, Sí, Franco, ¿me escucha? perfectamente. Adelante, Jonay.
Mira, una pregunta. Esta versión que has puesto es una versión actualizada del que me mandaste hace meses. O sea, podemos Eso decir es. que podemos trabajar con esta que tenemos delante ahora, Sí, ¿verdad? sí, 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 porque prácticamente cada mes, aunque ponga que es de abril, los últimos cambios los hice ayer en un taller en Lozoyuela precisamente, donde De trabaja Mari acuerdo. Carmen. Muy Entonces, bien. las versiones se van actualizando rápido. Vale, gracias. Entonces, si ya tenéis el número de hogares, pasamos al primer paso del menú Mater 1 y es qué le vamos a ofrecer a la ciudadanía. Pero en este momento es cuántos hogares del total de los que me han salido creo que van van a entender algunas de estas opciones que os voy a explicar. Empezando por la que llamamos cero, aprovechamientos tradicionales, porque está fuera de las medidas de gestión de residuos y es más bien prevención de residuos. Luego, la ley 7 del año 22 anima a que se produzca una reducción en los residuos, que significa que yo como entidad local no tendré que recogerlos en un contenedor marrón o en una compostera porque la ciudadanía se los autogestiona de puertas adentro de sus casas. Eso es a lo que se le llama prevención de residuos y nosotros le llamamos aprovechamientos tradicionales. El esquema lo que va a plantear, yo os voy a presentar a través de imágenes y fotografías que van a intentar inspirar el punto cero, que son aprovechamientos tradicionales, el compostaje doméstico con las exigencias que marca la orden ministerial, un proyecto de orden ministerial que se publicó el 13 de febrero del año 23, que todavía está en borrador, pero que probablemente en los próximos meses debería ya aprobarse de una vez. Y es un borrador en el que, planteada en la ley la exigencia de la recogida de la materia orgánica, en el borrador desarrolla las obligaciones que asume una entidad local y que asume una casa que haga compostaje doméstico, número uno. En el número dos, el compostaje comunitario. ¿Qué exigencias se le van a plantear a las administraciones locales que quieran llevar a cabo proyectos de compostaje comunitario, áreas de compostaje comunitario? También lo recoge el orden ministerial. Y después hay otra tercera, que la veremos en la siguiente sesión, que es el compostaje agrario, el agrocompostaje, en el que es un agricultor, ganadero, la persona que se encarga de gestionar los residuos del municipio para después devolverlos a la tierra, alimentar a la tierra que alimente las huertas o los sistemas alimentarios de nuestras entidades locales. Entonces, vais a tener que diagnosticar en la primera columna el número de hogares que pensáis que están en estas opciones el año 23. Lo vais a hacer ahora es simulando la memoria de vuestra entidad local y lo podéis luego trasladar a un proceso de consulta donde reflexiones con la gente. Entonces uno diga, pues mira, yo creo que es inviable. Esto hay mucha gente o hay poca. Y luego la segunda columna es, a esta legislatura le llamamos la legislatura del marrón, porque los cargos electos que salieron elegidos en mayo del año 23, hace un año exactamente, antes de que dejen sus actas, ¿no? sus cargos de concejales, van a tener que haber implantado un sistema que va a suponer una subida de tasas, una renegociación con mancomunidades, recibir sorpresas de notas de cargo continuas por parte de las mancomunidades o de los consorcios de residuos. O sea, estamos en un momento que va a resultar difícil y esas imputaciones no las tienes previstas y te van a pedir que las ejecutes en el presupuesto del año 24. Luego realmente hay un marrón por delante y unas notables incertidumbres normativas y legislativas para esta legislatura. Para añadir más, no solamente se va a tratar que os van a llegar más facturas por la recogida de la materia orgánica, sino que tenéis, el secretario interventor tiene la obligación del año 24 revisar los costes, pedirle a todos los proveedores del servicio de la cadena de residuos al que recoge, más a la planta de transferencia o el punto de acopio intermedio o la planta que hace el tratamiento final, cuánto realmente cuesta, quitando las ayudas de las comunidades autónomas o de las diputaciones provinciales, que en muchos casos suponen un porcentaje de media en España en torno a un 60% del coste de los residuos, sin haber incluido la recogida de la orgánica, lo han pagado administraciones que no son las que deben prestar directamente el servicio, o sea, con subvenciones de diputaciones provinciales o de las comunidades autónomas. Luego vais a tener que subir la tasa de basuras, por resumir, pues no menos de un 200%, cosa que realmente resulta ingrato y es otro de los motivos por lo que se trata de la legislatura del marrón. Entonces, en la primera columna vamos a diagnosticar en qué situación estamos en el 23-24, voy a poner aquí ya 24, y luego cómo pensáis que podríais estar en el año 27. Y esto
solamente tiene sentido que lo cuantifiquéis si sois conscientes de que cuanto más nos alojemos a lo largo del cuadro, más caro va a ser el sistema. Ahora os presentaré cuáles son los costes. De manera que esta va a ser la primera parte. A medida que vaya hablando, vosotros iréis pensando cuánta gente tiene aprovechamientos tradicionales el año 24, cuánta gente creo que podría tener aprovechamientos tradicionales en mi municipio el año 27. Voy entonces a dejar de compartir esto. Si te alguna consulta, y voy a ir a compartiros otro documento. De todas formas, Franco, no sé si Voy a ir pasándolo así, que va a ser un... Sí, que has empezado un poco a saco, no sé si no ha habido ni introducción ni nada, no sé si todo el mundo ya conocía el menú Mater y a lo mejor has dado por hecho, pero que quizás creo que el objetivo final de a qué va destinado, no sé si faltaría eso al principio. Luego, A mí, bueno, pues ¿a quién va destinado no, el menú Mater? no, quiero decir que no sé si Pablo, o sea, que hemos empezado a saco directamente sobre lo que es un poco la ficha y tal, y creo que a lo mejor quizás, ¿no? Un poco el planteamiento de para qué sirve el menú, en qué sentido tiene, y quizás es un poco, ¿no? Lo hemos dado por hecho a lo mejor, porque estamos ya en un contexto, pregunto, ¿eh? No sé si... Vale, sí, seguramente. no, Sí, puede yo ser. solo tengo curiosidad, perdón, Franco, que el nombre, porque es así, yo entiendo más o menos como lo vas explicando los objetivos, ¿no? De hacer un trabajo lo más participativo con la administración y con la población posible para clarificar cómo diseñar y dimensionar el sistema, ¿no? Los sistemas de... Eso es, el objetivo es dimensionar el sistema con los menores costes posibles en lo económico, que probablemente es lo que interese a la mayor parte de los municipios, pero también con una mirada más ecológica. Hay una notable correlación muy cómoda para quienes tenemos sensibilidad ecológica, y es que a mayores costes normalmente es porque hay más transporte o más inversiones en infraestructuras de hormigón o de chapa. Las soluciones basadas en la naturaleza normalmente van a ser también las más económicas. Luego hay una correlación directa entre las dos. Lo que vamos a plantear es cuál puede ser la solución, intentando que sea sencillo, porque normalmente las entidades locales están en manos de los proveedores de servicio de residuos, que le dicen: no te preocupes, hay que subir la tasa, yo me encargo de prestarte el servicio de la recogida del quinto contenedor, y nadie te puede garantizar ahora mismo cuáles van a ser los precios finales, porque es un sistema muy tramposo o muy encubierto. Ha habido intereses, forma parte de la cultura país, el encubrir los costes de un sistema. Entonces, lo que vamos a intentar es las dos cosas: transparentar costes y tomar las decisiones que vayan a ser lo más baratas para el municipio y al tiempo lo más ecológicas, y además corresponde y también correlaciona con aquellas en las que la ciudadanía va a tener un papel más activo como gestores de la materia orgánica, que no deberíamos tenerle miedo. De toda la vida se han gestionado los residuos y no había especiales problemas. Mientras no hubiera ratas, ¿no?, y vectores de enfermedades, no tiene por qué ser un problema, y eso, dentro de la formación en maestría compostadora, se garantiza que no vas a tener roedores ni otros riesgos microbiológicos, que es uno de los miedos objetivos que podría tener el cambio. El resto es apego a los sistemas que hemos conocido. Entonces, bueno, por introducir, tenemos como marcos legales la ley del año 22, que desde el 1 de enero obliga a todos los municipios de España, desde el 1 de enero del 24, a que tienen que tener un sistema de recogida, y para los mayores de 5.000 habitantes determinado un sistema de tratamiento. Aparte de la gestión de la orgánica, que es en los que nos vamos a centrar en el Mater, va a cambiar completamente, por ejemplo, la gestión de los envases y embalajes, la gestión del vidrio, que hasta ahora suponían un coste, nos pasaban factura por los envases y embalajes a las entidades locales. Se supone que a partir de este año el Coembes va a tener que autofinanciar todo lo que suponga, incluso el transporte, el 100% del coste de transporte que a una mancomunidad le suponga llevar a la planta donde Coembes se hace cargo de la gestión de ese residuo amarillo, digamos, ¿no?, del contenedor amarillo. Pero la gran novedad, y la que más depende de las entidades locales, sin lugar a dudas, es el contenedor marrón. En términos de presupuesto, de coste, ya os decía que según el estudio de ENT, que le encargó el Ministerio, solamente un 58% de los costes que tiene la gestión de los residuos a día de hoy se hace vía tasas,
y la cuota media está en el entorno de los 92 euros. Con la incorporación del quinto contenedor y el desenmascaramiento de los costes que tiene el sistema, lo que también obliga la ley, se estima que pueda estar en el entorno de los 100-120 euros por hogar. Entonces, estamos hablando de una subida de tasas muy considerable para muchos de nuestros municipios. Si vosotros ya estáis pagando 90 euros, no supondrá mucho, pero para muchos municipios se están pagando 30, 50, 20 euros al año. Esta es la media de muchos de los municipios rurales. O sea que os va a tocar al bolsillo, no solamente es una cuestión de municipalismo o de activismo. Hay titulares en El Economista, subirá a 50 euros la tasa de basuras aproximadamente y de media. Y la ley dice claramente que las entidades locales tendréis un plazo de 3 años desde el 22, es decir, hasta el 25, enero del 25, para establecer una tasa. Pero antes habréis tenido que estudiar cuáles son los costes y implantar un sistema de pago por generación. Recomiendan, esto no es una obligación, pago por generación significa, en función de lo que genere una casa, le pondré la tasa. Esto es dificilísimo para nuestra cultura ahora mismo de entidades locales. Las tasas son universales en función de criterios de superficie en el impuesto de bienes inmuebles o de número de personas o descuentos de familia numerosa, pero el establecimiento en función de lo que genera cada casa es complicado. Entonces, entendemos que la ley no obliga y a corto plazo no va a ser un sistema por generación, pero en cualquier caso tiene que reflejar el coste real que tenga el sistema, el directo y el indirecto, las operaciones de recogida, transporte y tratamiento. Luego, si no hay que recoger y no hay que transportar, será menor la tasa que tendremos que cargar a nuestros vecinos, incluidas las vigilancias de las operaciones, el mantenimiento y la vigilancia de los vertederos. Y aquí es claro, aunque queráis salir con la materia orgánica, vais a ser corresponsables del pago de los cierres de los vertederos. Vamos a ser todos corresponsables del pago de los cierres de los vertederos a los que la ley va a imponer de algún modo. Vamos a tener también que incorporar campañas de concienciación, y aquí es donde creo que los DILAS pueden jugar un papel muy importante. O sea, las tasas deberán incorporar la figura de alguien que vaya manteniendo la temperatura del cambio cultural, que significa separar bien los residuos, particularmente los orgánicos, concienciación y comunicación. Y esto yo creo que es, en resumen, lo principal que plantea la... Y luego la ley, claro, deja abierta la posibilidad de que cuanta menor recogida, menor transporte, mejor. Entonces, se ha desarrollado el borrador este de orden ministerial que establece en el capítulo 2 las posibilidades de hacer compostaje casa a casa, y el ayuntamiento tiene que determinar si en su ordenanza va a recoger la posibilidad de hacer compostaje doméstico. Para eso el menú mater. ¿Cuántos hogares podrían estar en mi pueblo interesados en hacer compostaje? ¿Me interesa incorporarlo a la ordenanza o no? Entonces, la reflexión previa no es llevarla a la ordenanza, es que tengáis claro qué significa el compostaje doméstico y si tiene sentido en vuestro pueblo, qué significa el compostaje comunitario como responsabilidad de la entidad local y si tiene o no sentido en vuestro pueblo. Y luego la orden ministerial prevé también el compostaje agrario, algo que nos ha llevado a muchas personas en España tiempo conseguir que se reconociera, porque era prácticamente un tabú. La versión definitiva se publicará en los próximos meses, como os decía. El ciclo ideal de cierre de la economía circular de la materia orgánica es que los hogares separan su residuo. La ley establece obligatoriedad de que los hogares tengan ya bolsas compostables. Luego no os sintáis como entidades locales en la obligación de comprar bolsas compostables, ni el cubito marrón, pero estaría muy bien que se aportara el cubito marrón, a ser posible sin bolsa. Trasladarlo a un contenedor donde se llevará a cabo la recogida. Hace falta que la recogida solamente de la materia orgánica tenga después un tratamiento aerobio o anaerobio. Aerobio significa con oxígeno y se llama compostar. Anaerobio lo que produce es metano, biogás. Es muy cara las instalaciones de biogás. O sea, en Sierra Norte de Madrid, por ejemplo, hay prevista una en Guadalix con recursos de LIFE, pero veremos si llegan. Entonces, no va a ser fácil que en un país con las cuentas públicas un poco erosionadas vayamos a tener plantas de instalación anaerobia, que desde un punto de vista de los balances energéticos sería interesante producir biogás, siempre y cuando no esté a mucha distancia del lugar donde se genera, en medio rural, desde luego mucho menos que en las grandes ciudades. Y el Ministerio plantea que el cierre, la economía circular de la materia orgánica, pasa por después vender el compost generado a los propios agricultores y de este modo alimentar a la tierra y cerrar el ciclo. Lo cierto es que este sistema, este cuento de la lechera del que plantea el Ministerio,
Si lo trasladamos a los costes, y no es fácil haberlo establecido, pero vamos a plantearnos en números redondos de cero, si se hace un aprovechamiento tradicional o algo que quede a la propia casa, el coste que supondrá por tonelada de materia orgánica de residuos será cero, tenderá a cero. Si vamos a un sistema de compostaje comunitario puede estar en el entorno de los 50 euros tonelada, pero son 50 euros que irán íntegramente a pagar a personal que en el municipio, una prestación de servicio o personal de parques y jardines, como es por ejemplo el caso de Redueña en Reterrae, están aportando con 2 horas o 3 horas a la semana un sistema de compostaje comunitario. Entonces, la materia orgánica a ellos les va a salir bastante más barata que con los sistemas centralizados, con la mancomunidad, que costará en torno a 200, y si acaba en las plantas gestionadas por Urbaser, pues puede estar en torno de casi hasta los 300 euros por tonelada. Luego, cuanto menos recorrido haga la materia orgánica y cuanto más cerca, cuanto menos miedo le tenga la ciudadanía a la materia orgánica, más barato le va a resultar a la ciudadanía, al vecindario, y más oportunidades de generar empleo y de hacer una transición ecológica con esa materia orgánica que en lugar de irse lejos se queda como abono para alimentar la tierra que nos alimenta. ¿Veis entonces el tema? A medida que vayamos bajando en la escala, los costes van a ser mayores. El establecimiento de costes depende de cada uno de vuestros municipios y es una de las cosas que deberíais pedirle, sobre todo si sois cargos electos, al secretario interventor que os vaya informando, porque tenéis unos meses para principios del 25 tener una ordenanza que decida va a haber compostaje doméstico o no, comunitario, voy a intentar llegar a un acuerdo con agricultores y eso debe estar recogido en la ordenanza y luego en la ordenanza de tasas, cuál va a ser la tasa que vas a cobrar el año 25, dejando abierto que el año 26 puede que lo tengas que subir y el año 27. Hay municipios en Madrid, por ejemplo, Fresno del Torote, el otro día nos decía, hemos subido ya directamente la tasa a 90, que parecía que era lo... Y vamos a intentar mantener toda la legislatura al 90. Lo hemos subido el primer año para que se hayan olvidado al tercer año y se normalice la subida de impuestos. Entonces, cada municipio después políticamente tiene que jugar si lo subo cuanto antes, si me espero a subirlo al año último de la legislatura, que es cuando van a aprovechar para ir a por ti, luego cuanto antes hagáis esto, no solamente por la obligación legal, sino también por las responsabilidades que tenemos respecto a la ley y de transición ecológica en lo más moral, ¿no? O en lo personal para Reterrae, pues dejarlo establecido cuanto antes. Voy a empezar con el menú mater. La línea cero, la de aprovechamientos tradicionales, es lo que se ha hecho toda la vida, darle de comer los residuos a los animales. Aquí tenemos alguna restricción. ¿Sí? Nada, les decir a Pepita que se acaba de incorporar, a Nati y a Adolfo que les he mandado por el chat del Zoom la ficha, ¿vale? A las personas que lo podáis bajar directamente en vuestro chat del Zoom. Muy bien, pues abrís la ficha, rellenáis en la primera página la localidad, el número de habitantes y el número de hogares, dividiendo por si hay 1,8 hasta 2,8 personas por hogar en vuestra localidad, y después pasáis a la segunda página, que es la que estamos presentando ahora. En la primera de las líneas, la que llamamos cero, porque no es una gestión de residuos, sino de acuerdo a la ley, es una prevención de residuos, mientras no intervenga el municipio, es algo que se reduce la generación de residuos. Entonces, una de las medidas más tradicionales y que más hemos trabajado en Terrae durante estos 14 años ya son los aprovechamientos tradicionales. Lo pueden hacer. La pregunta del ejercicio sería, ¿cuántas casas, cuántos hogares en vuestro pueblo os consta que tienen gallinas o cuántos hogares están aportando su residuo al vecino que tiene las gallinas? No solamente el número de gallineros particulares, sino el número de hogares que parece que puedan estar donando su materia orgánica, lo que todavía en algunos pueblos nos encontramos, que son estos cubitos, ¿verdad?, en el que un vecino le deja la puerta al de al lado para que se le deba dar de comer a los cochinos o a las gallinas. El aprovechamiento tradicional es una muy buena práctica. De hecho, en algunos países han hecho el cálculo y cuánto cuesta una gallina, 6-7 euros, y está 3 años poniendo huevos. Están regalando a sus vecinos una gallina por habitante que durante 3 años se van a haber gastado 7 euros de la tasa. Eso sí, van a exigir que tengan acondicionado el gallinero, luego puede haber una política pública de incentivo de los aprovechamientos tradicionales casa a casa. Y en el marco de Terrae tenemos también la experiencia, que es muy recomendable, de los gallineros comunitarios. Ya no podemos decir avicomposteros, luego explicaré por qué,
se le llamaría gallinero comunitario, y lo que estaría haciendo el municipio es incentivar la generación de residuos, animando a que la población comparta infraestructuras para llevar a cabo aprovechamientos tradicionales. Me diréis algunos decir, no, y los perros, yo no tengo gallinas ni cerdos, pero tengo perros. El problema de los perros, pero también de los cerdos, es que no le damos el 100% de los residuos que generamos en nuestros hogares. Por ejemplo, los huesos normalmente no se los daremos a un cerdo porque se puede atragantar, o habrá cosas vegetales que no le daremos a los perros, además de que la ley de bienestar animal del año pasado prohíbe que a los animales, a los perros se les den residuos, es obligatorio darles un pienso, con lo que no sirven, bien, no sirven ni los cerdos ni los perros. Normalmente lo que sirven son las gallinas, que aquello que ellas no picotean, no tiene problemas de atragantamiento normalmente, aunque alguna vez hay algún caso de buches que están con restos que no pueden después digerir. Pero normalmente la gallina es muy cómoda de gestionar, se puede hacer en un sistema colectivo y se puede incentivar desde una política pública. Luego, en la línea 0, ¿cuántos hogares tienen gallineros? Voy a compartir, sobre todo para que los que os habéis incorporado después, la imagen de la hoja que tenéis que ir rellenando. En la página, el Mater 1, paso 1, que es la página 2, aquí colocaréis, pues yo, en mi caso hay 3 casas y mi objetivo es llegar a, pues no sé, supongamos que es un municipio que tiene 100, pues hay 3, las personas mayores lo van a abandonar, voy a ver si a través de una campaña de reconocimiento animo a que haya 10 casas que al acabar la legislatura puedan tener aprovechamiento, o hago un gallinero para que 7 familias se repartan los días de la semana, de lunes a viernes, a sábado, a domingo, y vayan llevando su residuo y llevándose los huevos. Si tenéis interés, en el curso de Vilas hay unos materiales magníficos que hizo Yolanda en Campillo de la Jara con 10 años de experiencia de gallinero comunitario. Sí, Jonay, adelante. Sí, quería preguntarte cómo podemos obtener el dato de las viviendas, de los hogares que pueden tener aprovechamientos tradicionales, porque yo entiendo que esos datos no están en las estadísticas oficiales. No, ¿Hay no son datos. algún tipo de parámetros? No, esto es normalmente cuando el DILAS o el No son cargo electo datos. está viviendo en su pueblo y conoce. Normalmente un alcalde de una alcaldesa de un pueblo pequeño conoce a sus vecinos, ha hecho campaña electoral para salir elegido. Entonces ese conocimiento de los vecinos te permite saber, pues yo sé que el tío Manuel tiene gallinas y que sus sobrinos le llevan. Tiene que ser este sistema, salvo que el DILAS se ponga a hacer un trabajo de investigación, que estaría muy bien, para identificar cuántos sistemas de aprovechamientos tradicionales todavía hay en su localidad. Pero esto se puede hacer no yendo puerta a puerta, Jonay, es a través de preguntar a los mayores del pueblo o por barrios. Hay informantes clave, hay herramientas de investigación que tú conoces perfectamente que permiten llegar a las personas que barrio a barrio saben si hay alguien en el barrio que tiene gallina. Entonces lo puedes resolver con 5 o 6 entrevistas bien identificadas, puedes tener una información aceptable. En cualquier caso, esto no es un estudio oficial, es una prospectiva con la información de que podamos disponer. En este momento se trata de que lo estiméis. Hay ocasiones que hay pueblos que dicen un 10%. Me han salido 1000 casas, pues voy a poner que son 100. Y luego van dándose cuenta que son menos y lo corriges. Entonces, esto todavía no es el plan, esto es enseñar a pensar cómo hacer un plan, ¿de acuerdo? Son las claves de la información o los datos que tendremos que estimar o conocer para poder llevar a cabo un ajuste a costes mínimos y a eficiencia ecológica máxima. Bueno, pues os queda claro entonces la línea 0. Insisto en que esto está pensado para que conozcáis la herramienta y la podáis trasladar, como hiciste en su momento, Jonay, con la Flor Terrae, convocando a 7 o 8 actores a una reunión, igual que estamos sacando ahora en 1 hora y media la primer Manu Mater, lo podéis hacer invitando a gente cuando manejéis la herramienta y no es demasiado complicado. Tendréis a disposición los mismos materiales que yo os estoy compartiendo. ¿Alguna cosa más? Pues sigo avanzando con las explicaciones. Entonces, habéis visto los aprovechamientos tradicionales y entiendo que ya estáis calculando cuántos hogares con aprovechamientos tradicionales tenéis en el pueblo.
pasamos al compostaje doméstico, que en términos de la orden ministerial, a lo que va a obligar, si queréis facilitar un cajón compostador con un aireador a aquellos hogares que tengan jardín, pues es una medida que en España no tenemos muy buenos referentes. En general, los hogares dicen que sí, instalas 100 y al año tienes menos de 50 que están activos. Luego, si tenemos una política pública, deberemos ser capaces de garantizar que los hogares a los que les hemos dado un equipamiento público, por cierto, las composteras se financian con las convocatorias estatales de PIMA-PEMAR, que después las comunidades autónomas año a año van sacando convocatorias para que los ayuntamientos podáis presentaros y tener el 95% de los costes de este tipo de inversiones que vais a dar a las casas. Entonces, este sistema de compostaje doméstico, que sepáis que en Francia, el 1 de enero del 24, alucinar, el Estado estableció la obligatoriedad de que todas las casas de Francia, a partir del 1 de enero que tuvieran jardín, tenían que tener compostera doméstica. O sea, es política de Estado esto en Francia. Aquí no, jamás ninguna comunidad autónoma lo va a hacer. Es una cuestión de las entidades locales. Creo que está Nati en sala. El Burgo ha decidido que no va a salir materia orgánica. Los vecinos del Burgo, que es una de las ordenanzas que hemos utilizado de referente para hacer la propuesta de ordenanza que os compartiré a lo mejor en la siguiente sesión, o los hogares del Burgo van a compostaje doméstico o a comunitario. Ese es el margen de elección que les ha dado al vecindario de Burguel. En Francia, directamente el Estado ha dicho todo el que tenga casa tiene que tener una compostera doméstica o justificar que no puede tenerla, pero atención, y las comunidades de vecinos, es decir, cuando es el particular, si una comunidad de vecinos tiene terreno, está obligado a someter a consulta en la asamblea de vecinos, en la junta vecinal, si van a aceptar o no una compostera y si es que no, justificar la razón por la que no lo asumen. O sea, para que os deis cuenta hasta qué punto esto es una cuestión de relevancia política, aunque en el caso español se haya derivado a las competencias de las entidades locales. Es para digamos, yo creo que reducir la gravedad del reto que supone la gestión de residuos en términos ambientales, de emisiones de gases de efecto invernadero y de costes. Como dato de emisiones de efecto invernadero, una tonelada de residuos orgánicos gestionada en una planta centralizada, según la Agencia Catalana de Cambio Climático, supone aproximadamente entre media y una tonelada de gases equivalentes de efecto invernadero, equivalente carbono. Y si va a un vertedero, ya podemos estar hablando de una tonelada o tonelada y media de gases de efecto invernadero. El Ministerio, directamente el Estado, ya está cobrando a nuestros ayuntamientos, lo habréis visto en las facturas del año 23, algunas comunidades autónomas lo han retenido para pasarlo en el año 24, 40 euros por tonelada de residuo simplemente en concepto de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, otro ejemplo en España que no sabemos hasta dónde va a llegar, la Diputación de Pontevedra, como sabéis, ha liderado durante estos últimos lustros el tema del compostaje descentralizado, ha sacado una ordenanza en la que obliga a que todas las casas que tengan 50 metros de jardín tienen que tener compostera doméstica. Luego valorar si tiene sentido plantearlo como una política en vuestro municipio, si lo van a entender, si no lo van a entender, si no queréis meteros en líos o si queréis dar la batalla. Desde el punto de vista de la orden ministerial, a lo que va a obligar a una entidad local que quiere llevar a cabo aceptar el compostaje doméstico en sus ordenanzas como una línea de tratamiento, lo que deberéis tener es un listado actualizado de los hogares que se incorporen y año a año ver si lo han dejado o han estado. Es decir, un procedimiento de verificación del funcionamiento de estas composteras domésticas. No solo porque puede que paguen menos tasa de orgánico porque se hacen cargo ellos, pero habrá que supervisar que lo hacen, una, y dos, por ejemplo, en Rivas Vacia Madrid llevan ya 15 años con compostaje doméstico y ha habido varios episodios de ratas. Entonces, tiene que haber alguien de la entidad local que verifique que esa compostera doméstica no es un nido de roedores, ratas o incluso ratones, o que no tienen un problema de moscas porque no han sabido tapar. Entonces, hay unas mínimas cuestiones, no son muy complicadas, que el ayuntamiento tiene que asumir que va a verificar que se hace correctamente el compostaje doméstico. El ayuntamiento tendrá que llevar a cabo un proyecto y proporcionar la formación y el asesoramiento a los usuarios, a esas 20, 30, 40, 50 hogares que consideréis que tienen patio y tienen amueblado también
el cerebro, ¿verdad?, como para ser capaces de asumir con curiosidad la gestión del residuo orgánico en sus propias casas y luego tener abono para el jardín. Y luego, por último, el ayuntamiento asume la responsabilidad de aportar el estructurante, es decir, la poda triturada, que no sabemos qué hacer con ella, y la ley de residuos dice que no vamos a poder quemar. Está claro ya, se acabaron las cerillas para con los residuos de podas y de jardines de los municipios, hay que triturarlas y luego en ese triturado no sabemos qué hacer. Pues una salida es utilizarlo como material estructurante. Sin material estructurante es un suicidio ponerse a hacer compostaje. En una casa no deberían hacerlo porque van a tener problemas de moscas y de olores. El estructurante es fundamental, sin él no se puede. Y esto lo dice claro, lo sabe el Ministerio y en el muy buen asesoramiento que ha hecho Composta en Red se ha incorporado. Por otro lado, hay obligaciones para los usuarios que quieran incorporarse al sistema de compostaje doméstico. Deberán informar de si lo inician y cuándo lo van a dejar de llevar a cabo esa actividad compostadora. Están obligados a participar en las actividades de formación. Normalmente se les da la compostera después de que han ido a la formación. O sea, has estado 2 horas formándote, al irte te llevas la hoja firmada de que participo en el sistema y la compostera te la llevas a tu casa. Pero primero la formación. Solamente podrán compostar los residuos del anexo 2, parte A, que básicamente es todo lo que sale de nuestras cocinas, pero no podrán compostar ni las excretas de gatos ni de perros. Los animales domésticos no están permitidos en el anexo. No es momento de explicar el motivo, pero es razonable. Las áreas de compostaje doméstico deben estar acondicionadas. El compost no se podrá vender, tendrá que utilizarse. La propia casa que hace el compost lo utilizará en su jardín. Tan sencillo como esto. Os devuelvo, una vez hecha la presentación, como pregunta: ¿cuántos hogares pensáis que están haciendo ya compostaje en vuestra localidad? Y sobre todo, ¿consideráis que esto vale la pena que sea incorporado como una política municipal? ¿Cuántos hogares tienen patio y cuántos de los que tienen patio, corral o jardín creemos que podrían entender lo que significa el compostaje doméstico? Dejo de compartir, vuelvo a la hoja y abro un turno de si alguien quiere ya compartir los datos con los que va cumplimentando la ficha. Os recuerdo que os hemos mandado a todos los que os habéis incorporado recientemente por el chat en mensaje directo el fichero, ¿vale? Vamos a suponer que estoy en un municipio de 500 hogares. He establecido que los aprovechamientos tradicionales puede que queden 3 casas que tengan gallinas, pero me parece interesante que la gente sepa que es mejor que se lo queden las gallinas, que no es una cuestión de viejos o una cochinada, sino que bien llevado puede ser una cosa interesante, reducir la generación de residuos, y voy a intentar llegar a unas 10 casas que tengan gallinero. Normalmente tenemos ya ordenanzas para que saquen los animales fuera, ¿no?, los núcleos zoológicos. Entonces, incorporar en una ordenanza el registro de aquellos gallineros que gestionen residuos, una manera también, en caso de una epidemia de gripe aviar, poder avisar rápidamente a quien sabemos que tiene gallinas. Ahora mismo, quien tiene gallinas, normalmente la entidad local no lo sabe porque se calla, salvo que haya denuncia, ¿verdad? Entonces, es una manera también de controlar dulcemente los núcleos zoológicos antes de que tengan 30 gallinas y sea obligatorio plantearlo vía consejería. La segunda de las opciones, que es la que acabamos de presentar: ¿cuántos hogares creéis que tienen compostaje doméstico en vuestro pueblo? Pues voy a suponer que haya 10 frikis que tengan en sus casas ahora mismo compostaje doméstico, y aunque solamente sea por la parte educativa, yo creo que puede tener sentido. Hay municipios que no lo tienen, no es las mejores formas de compostaje, pero si hay vivienda unifamiliar, tal vez tenga sentido tener un grupo de 30 casas que puedas decir que compostaje doméstico en la localidad y hacerles un seguimiento que implicará tener a alguien que al menos una vez al año visite esas 30 casas, pero forma parte del diálogo administración, yo creo, administración vecindario. ¿Os queda claro hasta aquí? Pues pasamos a la siguiente. Pensar que de los 500 hogares que tengo aquí, lo voy a colocar aquí porque la suma me tendrá que dar 500, que son cómo se está gestionando ahora mismo la materia orgánica en mi localidad de 500 hogares y cómo espero hacerlo el año 27 al acabar la legislatura. Esto está pensado para que nos ayude a planificar la legislatura. Pues si no hay ninguna observación, no veo ninguna mano. Sigo.
dejo de compartir esto y me voy de nuevo a enseñaros imágenes del compostaje comunitario. Observación como tal, yo creo que todo el ejercicio es una proyección, ¿no? O sea, la dinámica es un proyectar un futuro, ¿no? Eso es, sí, sí. Es El tema está en la diagnosticar qué hay ahora, pero sobre todo es pre-identificar qué sería razonable trabajar como política pública de cara al año 27. Vale, Es programar la legislatura para el reto del marrón. Vale, y se hace en la medida de lo posible con datos lo más realistas posible, entiendo, porque si no, quiero decir que Claro, yo normalmente yo creo que un alcalde tiene claro conoce bien un alcalde rural, ¿verdad, Tomás? Conoces bien las casas, más o menos, o por barrio, sabes si hay gallinas o no, o si la más o gente, menos. la mentalidad de tus convecinos daría para poner una compostera doméstica, o no vale la pena ni pelearlo y no le voy a poner cero. Eso es cada uno lo ve en función de la localidad en la que está, vive, representa o trabaja. Vale. Bueno, pues el compostaje comunitario, la imagen típica de compostaje comunitario serían estos equipos, ya no son las de 200 litros del doméstico, como mínimo deberían tener en torno a 1000 litros, un metro cúbico, porque es donde va a poder darse la descomposición subiendo temperaturas, que ahora veréis que es una de las exigencias duras que no se ha podido evitar porque el tema de los sandats, es decir, los residuos de carnes y pescados de consumo humano, y la enfermedad de las vacas locas, los priones de hace 20 años, ha generado una neurosis. Entonces, ahora mismo cualquier residuo de alimentación que tenga trazas de animales tiene que estar sometido a 55 grados de temperatura durante al menos 14 días. Es una exigencia que no hemos podido escatimar, que va a cambiar la forma de practicar. Estas composteras vienen del norte de España, donde en Euskadi o en Navarra o en Cataluña hay compostaje comunitario y hasta ahora han estado haciendo una gestión rápida y cómoda sin tomar temperaturas. La orden ministerial dice claro que si el ayuntamiento establece o la mancomunidad establece el compostaje comunitario, deberá asumir la responsabilidad de tomar las temperaturas periódicamente, una vez a la semana, para garantizar que los residuos que se echan en estos cajones por parte de los vecinos que vendrán con sus bolsitas y lo vaciarán, está a suponer riesgos higiénico-sanitarios. Hay composteras de estas que son las más baratas. En la zona centro del estado parece que la tendencia es ir más a cajas de mobiliario urbano mucho más estéticas, fijadas en el suelo, pero claro, las anteriores cuestan 120, 150 euros el metro cúbico y estas, con la fijación en suelo y la celosía, puede estar en 400 o 500 euros por metro cúbico. Ya es una inversión considerable. Y las ayudas públicas, las del PIMA-PEMAR del Estado y las de las comunidades autónomas, no van a financiar más de 100 o 200 euros por compostera. Luego, si queréis un mobiliario deluxe, lo vais a tener que financiar con recursos municipales y si no, asumir que pondréis estas composteras de tipo austríaco. El compostaje comunitario tiene una componente de desarrollo comunitario muy importante. De hecho, para el maestro compostador de la localidad no solamente es una cuestión de que airee, voltee y sea simplemente un peón de jardinería, un trabajador de parques y jardines, sino va a requerir una capacidad de comunicar y de convocar. Una compostera no funciona solamente con personal de jardinería y esto son decenas de municipios en España en los que lo hemos podido contrastar. En el caso de Redueña, por ejemplo, en Red Terrae, Alberto se encarga de la gestión de la compostera, que lleva el mantenimiento, pero es Mila la que actúa como dinamizadora y hay un concejal también que tiene, digamos, un papel importante en el tema del compostaje. No se resuelve solamente con personal laboral, requiere una implicación un poco mayor. El proceso de compostaje es llevar residuos, pero tiene una ventaja y es que al acabar el proceso de descomposición, a los 4, 5 o 6 meses, se reparte el compost, o sea, hay una fiesta colectiva en el barrio, un sábado por la mañana, donde cada 4 meses la gente sabe que va a poder irse, se llevará el compost que ha contribuido a crear con sus propios residuos y de ese modo también es muy pedagógico, no solo para niños, sino también para personas mayores, entender que lo que olía mal cuando salió de casa o me daba un poco de asco, al final lo estoy oliendo y huele bien. Forma parte del perderle el miedo y recuperar el control de la materia orgánica sin que tenga que ir a altos costes, a sistemas centralizados y a beneficios industriales que en última instancia nos tocará pagar a escote, porque la ley ya dice que tiene que ser el 100% del coste del sistema que elija la entidad local, tiene que ir vía tasas al ciudadano. Se acabaron las ayudas
para las plantas de tratamiento o la recogida por parte de las diputaciones o comunidades autónomas. El tema de abrirlo es muy importante. La sugerencia, si vais a compostaje comunitario, es que entendáis que no es un centro de tratamiento de residuos, sino sobre todo un aula de educación ambiental, donde una vez al mes convocaréis al cole, a la salida del cole, a la salida de misa, antes del vermut, convocaréis a la ciudadanía, al vecindario que quiera, en un entorno educativo ambiental o de ocio, ver cómo se voltea, comentar que hay un impropio, huele, no me huele, uy, me sorprende, qué poco huele, mira que hay una tijereta, que tiene que haber alguien que sea capaz. En este caso es Alberto de la Mancomunidad de Sierra Norte de Madrid, que es geólogo y biólogo y educador ambiental. Él es el que hace las funciones de maestro compostador en la mancomunidad. Hay más personas. Cristina, por ejemplo, nuestra compañera Dilas, es ahora mismo la persona que se encarga de esto y lo hace de maravilla, hacer educación ambiental en las propias composteras en Sierra Norte. Ahora bien, si no hacemos bien el compostaje, aquí tenéis un grupo de maestros compostadores de Guipúzcoa con su termómetro, su chalequito y su aireador, pero si no lo hacemos bien os podéis encontrar como estas composteras en la Comunidad Valenciana, donde la entidad local entendió que a medida que se llenaba una compostera del todo había que comprar otra, y veis ahí una batería de 10 o 12 composteras, le han quitado las tapas, pero como nadie lo revisó, era en verano, se secó el biorresiduo, no olía, pero aquello no se descompone, si no se riega, si no se cuida, si no se mezcla, si no se airea, funciones que basta con hacer una vez a la semana, pero que no podemos dejar de hacer ninguna semana al año. Hay que tener también previsto el relevo. Estamos 15 días sin airear o sin mezclar y las moscas han puesto huevos, y en 2 semanas con temperatura ambiente de 25 o 35 grados tenemos ya el pueblo lleno de moscas, el motivo por el que sacamos las ganaderías. Entonces, una compostera tiene unos ciertos riesgos, y el maestro compostador es una formación, lo puede hacer perfectamente un DILAS en colaboración con personal de jardinería, eso sería lo más eficiente, sin lugar a dudas, pero estaréis obligados a llevar una hoja de control de olor, de temperatura, para garantizar las 55 grados más de 14 días, de humedad, para que no se quede la mierda, con perdón, seca, como en estas composteras de Valencia, que era un almacén de materia orgánica seca. Y una vez hecho esto, deberéis guardarlo, porque la orden ministerial dice claramente que la comunidad autónoma, todas tienen que tener previsto un registro de todas las instalaciones de compostaje comunitario. No las domésticas, que será simplemente la relación de casas que participan, pero sí las de compostaje comunitario. La pregunta que os traslado rápidamente es: ¿cuántos hogares pensáis que podrían tener interés en participar en estas dinámicas de llevar ellos, cuando quieran, el domingo, el sábado, la hora que ellos decidan, la materia orgánica en el cubito marrón, vaciarla en la compostera, tapar con un poco de estructurante para que las moscas no vengan, y una vez a la semana, como mínimo, que alguien del personal municipal se pase a airear, regar en caso de que falte humedad y tomar las temperaturas? Una vez tomadas las temperaturas, esto se convierte en ciencia ciudadana. Podéis hacerlo o no. La orden ministerial lo único que pide es que lo tengáis recogido en un cuadro, pero es muy fácil pasarlo a Excel y después que podáis tener el ejemplo de una buena compostera donde estuvo a más de 55 grados 14 días, pero incluso estuvo a más de 60. Bastarían 4 días y sois capaces de subirlo a 60. Sí, y esto es en el caso de una compostera comunitaria donde la gente va trayendo y llevando, entonces las temperaturas suben. No es fácil en una compostera en la que la gente, el vecindario, vaya llevando sus bolsas, que mantengamos 14 días a 55 grados. Es un reto, es muy difícil de cumplir. Sí, Manuel. Sí, perdona. Yo creo que a la pregunta que planteas, que cuánta gente puede participar en hacer ese proceso, la respuesta es que depende del esfuerzo que se haga en dinamización. O sea, yo por mi experiencia en otros sitios que ya hemos hecho este trabajo, es tan importante, como bien has dicho antes, que haya un buen tratamiento de residuos, como que haya una atención de la gente que está motivada a hacerlo, sobre todo en el caso del compostaje vecinal o compostaje comunitario. Creo que aquí, si no estás encima de la gente o hay un servicio de atención, pues la gente al final, pues eso, la dinámica, el arrancar es fácil, pero el mantenerse es más complicado, ¿no? Entonces, por la experiencia que tengo en otros sitios cercanos. Si quieres, Manuel, puedes compartirnos la imagen. Yo sigo contando y cuando me interrumpes, la imagen de lo de Guadarrama, y cuentas lo de Guadarrama, que fue, No, yo creo que muy buena tampoco praxis. no,
tampoco convocar quería... a todo el vecindario y ver quién Sí, tenía interés en compostaje doméstico, dónde estáis en un mapa y sí. donde haya más gente alrededor, se puso una compostera comunitaria. Y nosotros tuvimos que diseñar dónde ubicar, por ejemplo, decidir dónde se ubicaban las composteras en un pueblo como Guadarrama, que son 17.000 habitantes, y se hizo sobre la base de unos formularios en los cuales la gente, digamos, que ponía su interés. ¿Cuál es el problema? Que una vez arrancados los nodos de compostaje, en algún caso, pues, bueno, pues se quedaban poco utilizados o en otros casos se quedaban pequeños. Entonces, pero sí que es cierto que lo que hace falta es un seguimiento, ¿no? Y cosa que es más complicada. Entonces, alguien, y por ejemplo, conociendo la experiencia en Móstoles, que también la conozco de primera mano, sí que hay un buen tratamiento de los residuos por parte del personal municipal, pero también falla a veces el estar pendiente de cómo se mantiene, porque al final se convierten como en equipos. O sea, yo creo que al final cada compostera genera un núcleo de vecinos que participan en ello. Entonces, tiene que haber como una cierta continuidad, ¿no? Tú también tienes mucha experiencia, Franco, que se hace pues la fiesta del compostaje, cómo se recoge, en fin, que hay como un trabajo de animación permanente y yo creo que ese es el ejercicio de presupuestar que hay que hacer, porque muchas veces se dice, vale, sí, sí, ¿quién se va a encargar esto en el ayuntamiento? Pues no sé, en el caso del Burgo está el trabajo de ODEI, ¿no? Que entiendo que es un trabajo pues, no está que está aquí Nati, ¿no? Pero a medio plazo, que se va trabajando con los hogares, que se les va haciendo un seguimiento, ese tipo de trabajo hay que contemplarlo para que luego tenga éxito, porque si no al final, creo que la experiencia que hay es que arrancan muy motivados, pero luego va perdiendo el funcionamiento. No sé si compartes esa visión, vamos. Sí. Bueno, pues avanzo con las obligaciones para la entidad local que establece el borrador de orden ministerial. Las áreas de compostaje comunitario o islas, que se le llama también áreas o islas de compostaje comunitario, deben cumplir los requisitos establecidos. Hace falta tener cuidado con las distancias a calles de uso frecuente, a parques y jardines, perdón, a parques y jardines infantiles, pero están diseñadas para ponerse en espacios verdes municipales. Debe tener una persona responsable de las áreas de compostaje que será es el garante de que se cumplen los requisitos que os he comentado de 55 grados durante 14 días. Deberá tener una formación adecuada. Al principio el borrador Composta en Red consiguió que se dijera que hacía falta un MC, una maestra compostadora, para poder llevar a cabo. Ahora simplemente él dice que es formación adecuada. Es obligatorio hacer una analítica de compost al año por cada... Interpretamos que por cada isla de compostaje comunitario. Las islas de compostaje comunitario podrán tener como máximo 10 metros cúbicos, es decir, 10 cajas como las que habéis visto al principio, pero un ayuntamiento o municipio podrá tener 5, 4, 8, 12, perdón, y 9. Mientras ninguna isla pase de 10 toneladas, puedes tener todas las instalaciones de compostaje comunitario que consideres. No más de 10 metros cúbicos y tampoco más de 20 toneladas para cada una de las instalaciones por año. Yo creo que es más fácil acordarse del tema de cuántos metros cúbicos de equipo. Y luego, si os sirve de referente, estamos calculando unos 20 hogares por cada metro cúbico de compostera comunitaria, para que podáis hacer ahora el cálculo cuando vayáis al ejercicio en vuestro pueblo. Y luego, muy interesante y muy recomendable, volvemos al caso de Redueña, la orden ministerial ha permitido que las áreas de compostaje comunitario puedan tratarse no solo el biorresiduo que cada casa lleva andando con su cubito y lo vacía, sino también los que hayan sido recogidos separadamente por la entidad local, siempre y cuando no se excedan las 20 toneladas que os he dicho anteriormente. Mirar el caso de Redueña, que creemos que es un muy buen referente. A las instalaciones de compostaje comunitario algunos vecinos llevan las bolsas, pero mayoritariamente están dejando la materia orgánica en quinto contenedor, en calle, sin llave, 3 puntos del pueblo, y después con el dumper directamente el trabajador de mantenimiento, Alberto, coge los 3 cubitos, los carga, que la anchura de la pala es exacta, los trae y los descarga en solamente 3 metros cúbicos. Importante, esto lo hemos conseguido consolidar en Sierra Norte, no solo en Redueña, sino cualquier municipio, en La Cabrera, también ha estado en Terrae o en Torremocha. No se usan bolsas. Los hogares dejan en el contenedor marrón, vacían sin depositar bolsa. Esto es algo que vale la pena que se pelee, ¿de acuerdo?
porque un municipio no va a poder tener a un trabajador de jardinería abriendo bolsas, sacando pañales o compresas. Entonces, es muy importante que se haga sin bolsa. El vecino, normalmente estos contenedores en la Sierra Norte de Madrid se pone una bolsa grande, pero luego el vecindario lo echa sin bolsa individual. Esto es importante. ¿Qué permite esto? Que Alberto, un trabajador de jardín, con 2 a 3 horas a la semana, está haciendo la gestión de todo el biorresiduo del municipio, con el seguimiento, la dinamización, el boca a boca que lleva a cabo Mila con los 300 y pico habitantes, creo que son, o sea, debe haber aproximadamente 150 hogares en Redueña. Es un número pequeño, pero claro, ¿cuál es el coste que le supone la gestión de la materia orgánica a Redueña? Pues realmente por debajo de los 50 euros por tonelada. Si vais a un quinto contenedor con llave, venga el camión y se lo lleve, porque aunque sea una mancomunidad de gestión directa pública, no va a bajar de los 200 euros por tonelada el conjunto del coste del sistema. Y la ley dice claro que deberéis negociar para si yo no tengo materia orgánica y no me vienes a recoger la materia orgánica, a mí no me cobres la materia orgánica. ¿Os dais cuenta de la agenda de reducción? Hay casos, por ejemplo, en Álava, esta foto es de Burgos, pero me consta que en Álava ha hecho la prueba Nati cuando estaba de directora general, que las composteras comunitarias no la lleva personal municipal, las llevan agricultores o ganaderos, que llega el momento en que ven que la compostera está bien, hacen de maestros compostadores y se llevan luego a su finca el compost para acabar de mezclarlo con estiércol, con paja y hacer el afinado y la preparación para que tenga calidad agronómica, no tenga riesgos de semillas de adventicias, etcétera. Entonces, cumple como residuos en las instalaciones de compostaje comunitario, estos en Pancorbo, pero después se lo llevan a una finca para hacer una gestión agraria de la materia. Y él decide cómo y cuándo. Se le paga, es un servicio a un agricultor. Es el modelo, le llamamos el modelo Alavés, que conste, Nati, que le llamamos el modelo Alavés. Devuelvo la pregunta, ¿cuántos hogares pensáis, de acuerdo al urbanismo, parques y jardines, bloques, pero también a la mentalidad, que con un proceso de educación, sensibilización y talleres podrían acabar participando en un sistema de compostera comunitaria en la que sean ellos mismos, el vecindario, el que lleve cuando le venga bien el residuo a la compostera comunitaria y el ayuntamiento asumiría el control de temperaturas, la recogida de fichas y anualmente remitirlo al órgano que las comunidades autónomas van a tener que establecer para llevar el registro de cualquier instalación de este tipo. Y abrimos turno de palabra. La fecha de nuevo, ¿no? Bueno, pues voy a rellenar yo esto por aquí, que sirva, que por lo menos habíamos puesto 10, 30 casas de 500 hogares en compostaje comunitario. Nadie lo está haciendo actualmente porque en el pueblo simulado en el que estoy todavía no nos hemos atrevido a poner ninguna compostera comunitaria. Pero viendo esto, yo creo que a lo mejor somos capaces de llegar de 500, a lo mejor somos capaces de llegar a 200 casas que lleven sus residuos ellos directamente a la compostera comunitaria. Bueno, pues si no queréis compartir cómo vais rellenando vosotros la hoja, sigo avanzando. ¿Cómo lo compartiríamos? Yo un poco lo he hecho simulado porque en el municipio que vivo es totalmente turístico y como me becó el Ayuntamiento de Buenavista, que es agroecológico, pues no tengo mucha información, aunque viví en Buenavista un poquito sé. Pero creo que me gustaría indagar más y ver si se han puesto composteras comunitarias, si hay... Sí, pero está bien, Melania, que lo hagas pensando en Buenavista, porque Sí. además luego te puedes reunir luego con la concejala y con Marta y Sí, acabar de compartirlo con ellas todos los datos que necesitas para sí. complementarlo. Me parece un buen trabajo porque te puede dar pistas. Sí, yo ya busqué, tengo 1.682 hogares ahora mismo, en el año 23. Y Ujú. bueno, la verdad que es un municipio muy rural, donde hay animales, o sea, hay bastante ganadería, bastante... Entonces quiero, pues eso, ya me pondré en contacto con ella. Esta es mi aportación, gracias. Muy bien. Bueno, pues Mari Carmen. que sepáis que si queréis hacer investigación un poco más en detalle, también podéis compartirnos el trabajo que hagáis de consulta, porque el día 27 de junio, el jueves, haremos la segunda parte. Luego puede ser ocasión para que lo hayáis pensado con un poco más de tiempo, si no queréis compartir ahora. Como quedan 25 minutos, voy a intentar acabar el menú Mater 1.
Que Mari Carmen quiere hablar, que levanta la mano. Ah, perdón, perdón. A mí me ha surgido una duda del municipio donde trabajo, de Lozoyola, que ya conoces bien, Franco. En este caso de esta modalidad de las composteras comunitarias, que es bastante interesante, cada ciudadano llevaría su cubito y lo depositaría, pero ¿y si hubiera un excedente de ese compost que se genere, que luego los propios ciudadanos que lo han llevado no lo quieren, simplemente quieren contribuir a quitarse de alguna manera, ¿no? la materia orgánica, pero luego, en vuestra experiencia, ¿qué se suele hacer, por ejemplo, en un municipio como Lozoyola, que no tiene apenas agricultura, por ejemplo? ¿Qué se suele hacer con ese compost que tampoco se puede comercializar? Sí, pues lo podéis utilizar en parques y jardines y luego también tenéis una dehesa municipal o algún suelo municipal, una vez esté bien compostado, lo puedes distribuir para mejorar el pasto en la Fresneda. Sí, No sé si tenéis Fresneda, pero vamos, tenemos de la materia esas, sí. orgánica estabilizada, desde luego nadie va a considerar que sea echar un residuo, no es echar un estiércol, es echar un material ya bioestabilizado. No puede haber ningún tipo de denuncia por parte de nadie, sobre todo si el suelo Ujú. es del propio municipio. Claro, porque En eso parques y es lo que jardines hay lo que, absorbería todo. también, bueno, pues decir a la corporación municipal, ¿no? Que es un beneficio también para el Claro, entorno que natural. no te preocupe la cantidad de compost que se pueda generar porque es lo de menos. No sé, en Navarra recuerdo que se echaba en los comunales, el ayuntamiento lo dejaba en sacos para que la gente pudiera ir a recogerlo, quien quisiera lo recogía y lo que no dejaba en sacos se lo llevaba a los comunales o a la jardinería. Entonces no es tanta la cantidad. Créeme que la mayor parte del biorresiduo se descompone en CO2 y en agua. O sea, apenas es un 20%, que es normalmente la cantidad de estructurante que hemos añadido, es poco más la cantidad que recogemos luego. Si lo cribas, el estructurante lo vuelves a utilizar y queda poco, porque los residuos urbanos, los residuos domésticos normalmente tienen mucha agua. Ujú. Ok. Gracias. Bueno, pues seguimos, dejo esto y vuelvo a las siguientes opciones. Entramos a la modalidad que le hemos llamado número 3, que es la recogida puerta a puerta. En la recogida puerta a puerta, si estáis en donde hay bloques de viviendas, estas serían las imágenes típicas de Euskadi, donde hay municipios que llevan ya 10 años con perchas de salida, con un cubito marrón, y la gente deja los lunes, miércoles y viernes la materia orgánica y luego los martes deja las envases y embalajes y se va recogiendo cada día de la semana una fracción diferente. Municipios grandes. Hay otros lugares donde en Extremadura estábamos diseñando sistemas en el que se pasará 2 veces en semana y se llevarán todas las fracciones. Luego dejarás, este caso es la Rabechu, dejas el cubito de orgánica y dejas el cubito de restos también el mismo día y Estás podría compartiendo, estar en Franco. envases y embalajes para que el número de días de recogida para un municipio pequeño se reduzca. No Una estás vez recoge el compartiendo, municipio Franco. la fracción restos la deja, como en principio la fracción resto no tiene por qué tener, no debería tener materia orgánica, porque además la gente no tarda en hacerlo bien, sobre todo si lo incorporamos a la cultura local, pues la fracción de restos puede estar 15 días hasta que venga luego el camión a recogerlo. Imaginaros la diferencia de costes de la recogida actual de 3 días en semana a una recogida de restos una vez cada 15 días. Y lo mismo con envases y embalajes, ¿no? O una vez a la semana para envases y embalajes, pero insisto, envases y embalajes, el sistema, el scrap de la nueva ley, el sistema de responsabilidad ampliada del productor, hace que Coembes sea responsable de pagar el 100% de los costes de recogida. Y si viene una vez o dos o tres, lo negociará con la mancomunidad para pagarle, pero es una responsabilidad suya. En la mancomunidad será un prestador de servicio a Ecoembes, pero él deberá pagar el 100%. La materia orgánica es la que vamos junto con la fracción resto, estas dos que tenéis aquí abajo, son las dos que tendremos que imputar sí o sí en el sistema de tasas. ¿Cuánto me va a costar pagar por la recogida y la gestión en vertedero de los restos y cuánto la orgánica? Los cubitos son iguales, pero pensar que cuando separemos bien, en el cubito gris solo irá el 17% de los residuos de un hogar. Perdona, Franco, Y pero en el marrón irá el 45% de los residuos de un hogar. O sea, normalmente el cubito marrón debería ser 3 veces más grande que el cubito de restos, pero por cuestiones de espacio en los hogares, pues se ha preferido hacer un contenedor más pequeño y que sean 2 o 3 veces en semana que la gente lo saque o lo lleve al quinto contenedor, Perdona, caso de Franco. Redueña, o lo lleve a la compostera comunitaria. Perdona, Franco, El puerta a puerta,
Escucha, que no estás compartiendo pantalla ahora. No, estás hablando y te estaba intentando interrumpir, perdona. Gracias. Bueno, aquí tenéis otra imagen en Navarra. Los contenedores son un problema en muchos lugares, estético, de olores e incluso de ocupación de vía pública. El sistema puerta a puerta permite utilizar relativamente poco espacio de superficie de aparcamiento o de otros usos mediante perchas y, al menos en Euskadi y en Navarra, ha sido muy fácil que la población lo entienda y lo haga bien. Yo no creo que vaya a ser mucho más difícil en Castilla, en Sierra Norte, donde la Mancomunidad lleva ya años haciéndolo. Tenemos un sistema de recogida puerta a puerta en una urbanización, en Cotos de Monterrey, y está funcionando bien, casi al nivel de Euskadi. O sea, parece que seamos alaveses. Bueno, esto, como veis, es un sistema bastante más limpio. Este contenedor grande es el de un gran generador, Canal Oreca, hostelería, restauración y cafeterías. Tienen contenedores más grandes, dimensionados para el número de comidas que sirven. No voy a entretenerme mucho más por tiempo. Es muy interesante, si estáis en una localidad grande, que hagáis este cálculo. Si lo necesitáis, os facilitamos el Excel, os vayamos a cumplimentarlo. Esto sería en el caso de Coslada, en Madrid, con el proyecto que hacemos con Imidra, todos los colegios, los centros de enseñanza primaria, con el número de comensales, si tienen cocina o es catering, y luego aplicada unas ratios de generación por cada comensal. De 2.600 comensales tenemos aproximadamente 88 toneladas al año que tratar. El dimensionado para los contenedores de recogida, pero también para saber cuánto me va a suponer y si por 88 toneladas me vale la pena llevarlo a una planta a 100 kilómetros, o si puedo llegar a un acuerdo, asumirlo desde la gestión municipal, o 88 toneladas asignárselas a un agricultor y pagarle menos de lo que me costaría el traslado. Entonces, estas cuestiones para una agenda agroecológica son importantes. El puerta a puerta, esta modalidad, la tercera, es la que con seguridad va a permitir. El principal concepto de calidad de la gestión de residuos es el porcentaje de impropios. El Ministerio ya impide que sea más de un 15% de impropios. Madrid o Córdoba, que han empezado con el quinto contenedor hace ya algunos años, están en el entorno del 25% de impropios. O sea, normalmente hacen la misma gestión del contenedor marrón que el de restos, que el de color gris. Entonces, el tema de los impropios es un problema. Si haces un puerta a puerta, puedes decirle a los coles, hazlo bien, o como se dice en Guadarrama, ¿verdad?, un concurso para ver de todos los colegios quién había tenido menos impropios, con lo que ya toda la comunidad educativa se implica por un premio en ver que no deben ir las tarrinas de yogur al contenedor marrón. Joder, el puerta a puerta permite premios de este tipo, bonificaciones al vecindario, porque se haría un muestreo y se irían abriendo los cubitos. El puerta a puerta en Euskadi tiene en torno a un 2% de impropios. En Cáceres, que es Castilla, bueno, en un sentido amplio, la España más profunda del interior, más difícil culturalmente, tiene un 3% de impropios. Cotos de Monterrey tiene también un 3% de impropios. O sea, es un sistema que permite que esto, sin demasiadas facturas, se pueda gestionar relativamente sencillo, sin necesidad de plantas de separación. La penúltima de las opciones es el contenedor comunitario, con llave, sin llave, obligatorio, voluntario. Y esto es muy importante porque si no tiene llave es un desastre. Esa es la evaluación que hace el Ministerio y la mayor parte de las comunidades autónomas. Si se hace sin llave tenemos un 20% de impropios y es como si estuviéramos recogiendo la fracción resto. No basta la formación o sensibilización o comunicación que se ha hecho habitualmente con la ciudadanía, porque la basura es una basura y como no se ha tratado bien, lo descuidamos todos, entidades locales, pero también la propia ciudadanía. Con llave tiene el problema de que es un club de élite donde recogemos muy poca cantidad, aunque tenga bastante calidad, pero se recoge muy poca calidad. En cualquier caso, cumples la ley porque tú tienes un sistema de recogida, que es lo que a corto plazo exige la ley, es que pueda haber contenedores marrones en nuestros pueblos. Debería ser desde el 1 de enero. Y luego la otra opción, porque el tema de llave es caro, desincentiva. Nosotros somos más partidarios de que la confrontación no sea llave, no llave, sino obligatorio o voluntario. En Torremocha de Jarama, donde comenzamos un quinto contenedor voluntario después de compostaje comunitario, tenemos menos del 1% de impropios. La cuestión es que quien quería separarlo sabía que iba a una huerta del pueblo y lo hacía muy bien. Si es obligatorio y ya empiezas con sistemas habituales de gestión de residuos o las relaciones ciudadano-ayuntamiento, si es obligatorio,
desde perder las elecciones, como es el caso que ha ocurrido en algunos municipios, a tener una confrontación política, ya que se te politice la gestión de residuos, algo que hay que prevenir a toda costa. O sea, no permitáis consultarnos antes de hacer cualquier cosa para que podamos contaros otras experiencias y que os sirva en nuestra memoria para que no cometáis errores, porque es muy habitual que una mala toma de decisiones pueda suponer también un coste. Y luego la última de las opciones, que yo creo que yo no descartaría, aunque la ley no lo permite, pero yo soy partidario de que si algún vecino del pueblo sabéis que lo va a boicotear porque va contra el consistorio, en los pueblos somos así, decirle quien quiera seguir echando al contenedor de restos que lo eche de aquí al 27. El año 28 empieza el sistema de multas y el sistema de tasa por generación, y si lo llevas al contenedor de restos, la tasa puede estar en el entorno de los 200 euros por hogar. Si lo haces con un sistema buena separación, a lo mejor está en el entorno de los 90. Y trasladar a un sistema, que es lo que la filosofía de la ley, de responsabilidad ampliada del productor, entendiendo que cada hogar es productor de los residuos que genera. Así que dejo de compartir esta y me vuelvo a la ficha. ¿Tenéis alguna observación sobre estas tres que hemos presentado muy rápidamente? La 3 es la recogida puerta a puerta, o comedor a comedor, o oreca a oreca. La 4, el quinto contenedor. Y la quinta, seguir como hasta ahora. Entonces, voy a rellenarlo en el caso de este pueblo tipo, que no sé cómo se va a llamar, de 500 hogares. Hemos quedado que no tengo ahora mismo ninguna compostera comunitaria, ahora mismo no tengo ningún puerta a puerta, ahora mismo no tengo todavía implantado ningún quinto contenedor. Luego, si tengo 500 hogares y resto 13, tengo 487 si no me salen mal las cuentas. De manera que suman total 500 hogares. Esto sería el diagnóstico en este momento. El objetivo, pues vais reflexionando cómo creo que podría estar el pueblo después de 3 años de educación ambiental, de ver composteras, de perderle el miedo a la materia orgánica, de que les haga gracia el tema de que al lado, en el jardín, y puedo ir a recoger el compost para llevármelo a mi huerto o a mis tiestos, aunque yo no esté participando porque está ahí en un saco y me animan a que lo coja. Bueno, pues el puerta a puerta a lo mejor pueden ser otras 100 casas, y voy a suponer, lo lógico es que o vaya puerta a puerta o a quinto contenedor, pero voy a poner otras 300 casas, más o menos creo que es el... Y aquí la diferencia, me da igual, de total me van a salir 500. Con esto habríamos acabado la primera estimación de cuál va a ser el objetivo que me planteo para la legislatura. ¿Alguna observación sobre esto? Una pregunta, Franco. ¿Dices Sí. que en el quinto contenedor hay menos impropios que en los comunitarios? En la compostera comunitaria los impropios tienden a 0, menos del Vale, vale. Es al revés. 0,1%. O sea, que hay más en el quinto contenedor, o sea, en el quinto contenedor o en el puerta a puerta. Hay más que cuando la gente lo lleva a una compostera comunitaria. Vale, Por vale. eso la recomendación sería, y si no hay más preguntas, paso a la siguiente página, que tiene que ver con cómo vamos a programar estos objetivos. Sí, creo que Voy a apuntarme esto, vale, o sea, lo copio. que de alguna manera, digamos, el compostaje comunitario es más eficiente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En cuanto a residuos, ¿no? Okay. Sí. Vale, gracias. Bueno, me paso a la siguiente página. Aquí ya tengo cuál sería la hoja de ruta para toda la legislatura. Esto evidentemente se va a ir corrigiendo, son números aproximados, porque no sabemos cómo va a responder el vecindario. Entonces, la propuesta es que trasladéis esto a la columna de la página del paso 2 del Mater 1, que es al final de la legislatura. He cortado y he pegado la columna. Ahora, si yo al final de la legislatura quiero llegar a 10 casas y al principio en el año 23 tenía 3 casas, la pregunta es, ¿cómo voy a ir aumentando esto? ¿Voy a dedicarme a hacer la campaña de fomento de los aprovechamientos tradicionales o del gallinero comunitario el año 24, con lo que de 3 intentaré pasar a 8, ¿entendéis? Y al final de la legislatura tienen que seguir. Entonces, a lo mejor es aquí 3, aquí 5, esto es una planificación estratégica.
Normalmente esto vamos a dejar que sea la propia ciudadanía la que quiera tener gallinas, porque hemos dado un premio, hemos sacado un artículo, hemos hecho una entrevista a alguien que hace la buena práctica de tener gallinas y qué haces con los huevos y tienes problemas y es muy complicado y qué haces con la gallinaza. Bueno, pues a través de la prensa o de la radio local. El compostaje doméstico teníamos 30 casas. Esto os va a ayudar después a pedir las ayudas al PIMA-PEMAR o a la convocatoria de la comunidad autónoma. Por 30 casas yo diría que vale la pena empezarlo con la convocatoria, que por cierto creo que la mayor parte de comunidades autónomas todavía no está porque el Ministerio ha retenido el dinero. En los próximos meses va a salir la convocatoria para dotar a las administraciones locales de recursos de compostaje doméstico, comunitario y cubitos, todo esto. Entonces, las 30 casas lo vamos a hacer en una campaña intensiva el año 24. Del compostaje comunitario, el objetivo es llegar a 200, pero yo el primer año con la campaña solamente quiero llegar a 100. Y luego el boca a boca iremos viendo si pasa a 125, a 175 y al final de la legislatura 200. Si el año 24 no tengo 200 casas, tengo más o menos, lo que haré es revisar los números, incluso hasta el extremo de considerar, ostras, que a la gente le ha gustado. Entonces, subes aquí 300, por lo que se hace normalmente en las monitorizaciones de planificación estratégica. En el caso del puerta a puerta, 100. ¿Cuál sería la sugerencia? Pues empezar el primer año a 20 casas, las que veáis que lo vayan a hacer mejor. ¿Quién va a hacer la recogida? Intentar hacerlo desde el propio personal municipal, llevarlo a la compostera comunitaria, que el puerta a puerta se ofrezca solamente a personas con dependencia, mayores de 70 años, de manera que se convierte no solo en una gestión de residuos, sino también en una política social. Empezamos con 20 casas que lo necesiten más. Llamo al timbre, como está, para que los residuos entran en una relación de mayor calidad con 20. Y luego al año siguiente abres la lista y dice, ¿quién quiere participar? Ahora ya no hay restricciones de edad, o sí hasta 65 años, o sí. Pues aquí aumentamos a 50, pero es muy recomendable que el proceso de conquista sea paulatino. Los cambios culturales no son de golpe, regalando 100, porque si regalas a 100 casas el puerta a puerta es probable que no te lo entreguen, que no lo hagan bien. Entonces la recomendación es no hay prisa, no os van a llegar multas, y en cuanto tengáis el año 24 justificado 30 casas en doméstico, 100 en comunitario y 20 con puerta a puerta, la policía, el ministerio va a decir está iniciado. Vamos al quinto contenedor. Pues a lo mejor vale la pena poner 50 casas en algún barrio donde hayáis visto que hay más interés. ¿Esto qué implica? Una consulta ciudadana donde veas dónde habría 50 casas que quieran poner quinto contenedor, 20 casas de puerta a puerta, y con estas magnitudes de 50 casas y 2 o 3 contenedores, la sugerencia sería no contratéis un servicio para que se lo lleven. Calculemos cuántas composteras necesitaría. Si queréis os hago el cálculo ahora mismo, pero sumamos el número de casas, lo multiplicamos por el número de habitantes por casa, volvemos al concepto habitante y lo multiplicamos por 70 kilos, que es lo que de media generan los hogares en el estado. Y con esa cantidad sabremos si necesitaré 1, 2, 3, 10, 15 o como mucho 20 metros cúbicos para hacer el tratamiento. 20 metros cúbicos son 2 puntos de compostaje en 2 extremos del municipio que tenga 500 hogares. Evaluamos, el conjunto de la comunidad va viendo si puede aumentar, si no va a ir acá al puerta a puerta porque la gente funciona muy bien. Y entonces, bueno, vais revisando. Y aquí lo mismo, 50 casas, otras 100 y aquí directamente 200 y al final de la legislatura 300. ¿Qué hay demanda del vecindario? Pues sin lugar a dudas, si tú me lo pides, no te preocupes que nadie se va a quedar sin. Pero no forcemos a la gente y dejémoslo como una decisión personal. Mantengamos durante esta legislatura una tasa única, podemos bonificar, pero en cualquier caso todos estos aspectos de la bonificación y de las tasas lo veremos en la siguiente sesión del mes que viene, si os parece, porque quedan 5 minutos para las 7 y abrimos el turno para que podáis hacer una valoración o alguna consulta. Venga, preguntas o cuestiones que queréis plantear. Dudas.
Bueno, yo te pregunto, Franco, si no, ¿con quién se tiene que hacer el menú mater? ¿Con quién se puede hacer? Lo digo porque hoy en día se supone que somos dinamizadores y tal, pero a la hora de hacer este ejercicio es preferible hacerlo de manera colectiva, con los equipos del gobierno, con los vecinos, en fin, con el grupo de la oposición, en fin. ¿Cuál sería un poco la recomendación o el planteamiento que harías, ¿no? En este sentido. Sí. Lo primero y a corto plazo tienen que tenerlo claro el equipo de gobierno. Si el equipo de gobierno lo ve, yo lo compartiría en pleno, lo haría en el pleno, incluso en el pleno, convocando a la ciudadanía, dejar la posibilidad de que también se produzca, que sea un pleno un poco atípico y que pueda haber consulta al vecindario sobre cuál cree que son o directamente llevarlo a una sala con participación ciudadana. Son pocos los municipios que se arriesgan a querer tratar esto directamente con el vecindario sin que antes haya tenido un control de los responsables, de los cargos electos, ¿no? Que para eso están. Entonces va a depender de la cultura participativa que tenga la localidad y de las ganas de exponerse, pero también de tener una respuesta rápida y poder cogerle el pulso a la población, porque muchas veces tenemos miedo y la población les explicas esto y cuando hemos hecho dinámicas participativas, la población es mucho más favorable a las medidas descentralizadoras de lo que lo son los cargos electos que generalmente tienen miedo e intentan evitar decisiones al vecindario. Desde la participación tenemos una cultura en la que la participación del ciudadano tiene que ser la menor posible porque me arriesgo. Nuestra experiencia es que cuanto más participación mejor, pero entiendo que nadie lo va a sacar directamente a saco. No está ahora Nico, pero en el municipio de Uceda se ha planteado hacer el menú mater y todavía están dudando porque, tras, que te arriesgas a generar expectativas o a que venga alguien y te lo boicotee porque lo ha convocado el ayuntamiento. Entonces va a venir la oposición y me lo va a reventar. También es porque ahora el menú mater, esta versión ya está focalizada en una legislatura, ¿no? Yo que he conocido las primeras versiones del menú en la cual había como un progreso más escalado, más a medio plazo, ¿no? O más allá de una Sí, pero es que legislatura. antes no está, pero Manolo, es que antes no estaba aprobada la ley. Claro, Es que ahora desde el 1 de enero es obligatorio hacerlo. claro. Luego, para no hacerlo rápido y mal, que es lo que están esperando los gestores de residuos, están esperando a poner un quinto contenedor rápido. No sé, esta mañana o ayer por la mañana una mancomunidad nos ha dicho, vamos a hacer el menú mater, porque nuestro servicio de recogida de basura ya ha dicho que la recogida del orgánico va a suponer una subida de 60 euros en la tasa de basuras. Claro. Claro, han tenido que presionar a la empresa y decirle, ¿y cuánto me va a costar la aplicación de la ley con tus costes y tus servicios? 60 euros más por habitante. Y entonces ahora 4 municipios el próximo mes les vamos a hacer el menú mater, porque dicen, ostras, yo no puedo llegar a mi ciudadanía y ponerles 60 euros de tasa Claro. de golpe. No puedo hacerlo o no quiero hacerlo. Entonces, ahora ya empieza a urgir. Mm. Pero hacerlo rápido nunca se hacen bien las cosas rápido. No está Y en claro. temas sociales y de cambio cultural menos. ¿Y más preguntas tenéis, algunos compañeros? ¿Tema de multas se van a cumplir o todavía sigue habiendo otra posibilidad? Bueno, el tema de multas, si os parece, lo hacemos en otra ocasión. No sé si la próxima sesión, pero en Composta en Red hemos elaborado un borrador de ordenanza lo presentamos hace un mes aproximadamente. Y si queréis podemos dedicar otra sesión en específico a explicaros el borrador de ordenanza, que como sabéis, esto es como la Edad Media, ¿no? Los castellanos llegan a Sepúlveda, se inventan una manera de autogestión de la localidad de Sepúlveda y luego todos cortan y pegan. Entonces tenemos el fuero de Sepúlveda de 1100 en Ciudad Real, en Badajoz. Entonces, bueno, hay una ordenanza, utilizamos como tipo la de El Burgo, la hemos ido adaptando para municipios que tienen más población y está a disposición para que cualquiera la corte, la pegue y la adapte. Porque yo no quiero comunitario, porque yo no quiero doméstico, porque yo tal. Y adaptáis la ordenanza. Después de entender el menú mater bien, el siguiente paso es llevarlo a una ordenanza. O sea que este ejercicio es un ejercicio que tiene por objetivo desembocar en una ordenanza bien fundamentada y respaldada por la ciudadanía y por los cargos electos, y no quedar en manos del corta y pega sin reflexión, que es lo que habitualmente estamos acostumbrados. Muy bien. ¿Cuándo será la segunda sesión, Franco, Manuel? Hemos dicho el 27. ¿Hay fecha?
Sí, hemos puesto en un mes, Jueves 27 de junio. si el cuerpo nos aguanta, hemos puesto a la misma hora. Jonay, no sé si estarás de vacaciones ya después de La Gomera. ¿O qué? ¿Eh? Sí, No se te oye, Jonay. Marruecos. ¿Estás en Marruecos? Sí, Marruecos en esa época. Ah, yo no sé si. No sé. De todas formas, no lo hemos cerrado, que también igual lo podemos pasar a septiembre. Claro, si tenéis interés y el Así que 27 graba no podéis, graba. lo pasamos al 20. No, sí, el 20, a ver, casi peor, yo creo. El 20. Lo ponemos en el grupo si queréis de Dilas y hacemos una encuestita y, ¿no? Y que a ver cuánta gente para que haya quórum si queréis. Bueno, pues yo os voy a tener que dejar, que tengo que coger un tren en un rato. Muy bien, gracias, Franco. Gracias a vosotros por el interés. Me Muy preguntaban interesante. si lo vamos a grabar. Está grabado. No sé si lo subiremos a la plataforma de YouTube o lo pondremos en cerrado, ¿no? Para el resto de compañeros. Vamos, eso ya como tú me digas, Franco, como tú prefieras. Como tú quieras, vamos, yo lo pondría en abierto. Vale, pues venga, entonces en unos días intentaré sacarlo al YouTube de Terrae. Muy bien, bueno, pues nada, hasta dentro de unas semanas. Buen viaje, Franco. Gracias. Nos vemos Acuérdate en de La enviarnos lo Gomera. que... Nos vemos. Acuérdate Nos de vemos en La enviarnos- Gomera. Nos vemos en La Gomera, buena primavera. Preparad cerveza. Venga, gracias. Hasta luego.